estudiantes de octavo básico. Los saludo en esta nueva semana, en la cual vamos a revisar una especie de resumen sobre los sistemas que hemos visto durante la primera unidad. ¿Ok? Entonces, como aquí dice, en esta clase vamos a aprender y a reforzar las principales características de los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo y excretor. Y además, poder integrar estos sistemas cuando funcionan juntos. Entonces, para partir, vamos a ver estas imágenes que corresponden al sistema digestivo. Vemos acá, por ejemplo, la boca, a través de un corte transversal de esta persona, ¿cierto? Vemos las estructuras internas de la boca, aquí deberían aparecer los dientes, después aparecer la faringe y después, posteriormente, el esófago. Si se fijan, aquí aparece el bolo alimenticio, que es el procesamiento de los nutrientes, el primer procesamiento de los nutrientes, digo, ¿ya? Y que baja, ¿cierto?, por el tubo digestivo, a través de la deglución, ¿cierto? Y el bolo alimenticio continúa su viaje hacia el estómago, a través del esófago, ¿cierto?, a través de los movimientos peristálticos, llega finalmente al estómago y posteriormente sigue su camino hacia el intestino delgado, ¿ya?, donde ocurre, ¿cierto?, la absorción de los nutrientes, y lo que no se absorbe pasa finalmente a su viaje hacia el intestino grueso, donde se va a procesar el agua, ¿cierto?, los desechos que estén ahí, más algunas sales biliares, por ejemplo, y se van a formar finalmente las heces fecales, que van a ser almacenadas el, en el recto, ¿cierto?, y finalmente ser expulsadas por el ano. Acá vemos, ¿cierto?, las porciones del intestino que participan principalmente en la absorción de nutrientes, que es el yeyuno y el ilion, ¿ok? Acá vemos unos capilares, ¿cierto?, que van a lograr hacer la absorción del nutriente hacia los otros órganos. A través de los capilares van a llevar esos nutrientes, ¿cierto? Bueno, sigamos. Sistema digestivo. ¿Qué justifica la existencia de un sistema digestivo? Bueno, ¿qué necesitamos obtener de los alimentos? Los nutrientes. Entonces, el sistema digestivo sirve para poder incorporar los nutrientes que obtenemos desde los alimentos y procesarlos para después obtener energía finalmente a nivel celular para el resto del organismo. Entonces, nosotros obtenemos a través de los alimentos los nutrientes. ¿Pero los nutrientes están listos para ser absorbidos por nuestro organismo? No. Entonces, deben pasar por un proceso, ¿cierto? Y es importante para ese procesamiento de los nutrientes, bueno, los distintos órganos del sistema digestivo. Y ese procesamiento específicamente se hace que se reduzcan a unidades pequeñas los nutrientes para que el organismo los pueda incorporar. Estas pequeñas unidades son las que van a formar parte de los diferentes nutrientes que están presentes en la gran variedad de alimentos que nosotros podemos acceder. Ahora, ¿cuáles son los principales nutrientes y sus unidades constituyentes? Bueno, tenemos en primer lugar los hidratos de carbono, comúnmente conocidos como los azúcares. Están formados por glucosa. La glucosa es la unidad más básica de los azúcares, y justamente la glucosa es el nutriente principal para nuestras células. Por ejemplo, las células de nuestro cuerpo usan la glucosa para obtener energía, y hay órganos, por ejemplo el cerebro, que principalmente se nutre con glucosa. Entonces es importante que siempre esté ese aporte de glucosa. Lípidos, que son las comúnmente llamadas grasas, van a estar formados por ácidos grasos, que van a ser sus componentes más básicos, y las proteínas, que van a estar formadas por unas unidades más pequeñas llamadas aminoácidos.
Entonces, por ejemplo, las proteínas las podemos obtener de los alimentos de origen animal o los cárnicos, ¿cierto? Los distintos tipos de carne, ya sea blanca o roja, o carnes magras, están constituidas principalmente de proteínas, y las proteínas van a estar formadas por unidades más pequeñas. En este caso, acá vemos una proteína que está formada por estas esferas que vendrían siendo los aminoácidos, sus componentes más básicos. ¿Ya? Un conjunto de aminoácidos va a estructurar una proteína. Bueno, ¿qué hace el sistema digestivo? Cuando nosotros consumimos carne, finalmente el sistema digestivo, mediante mecanismos físicos y químicos, se va a encargar de cortar, ¿cierto?, en los enlaces que existen entre las unidades más pequeñas, para que así estén disponibles para ser incorporadas al organismo a través de la absorción. ¿Ok? Recordar que la digestión de las proteínas parte en el estómago y se completa finalmente en el intestino delgado para su absorción final. Y a través de los procesos físicos y químicos que van a ocurrir a través del sistema digestivo, del tubo digestivo, vamos a obtener las unidades, ¿cierto?, separadas, en este caso, de los aminoácidos, y así es más fácil su asimilación. Entonces, ahí estaría la justificación. Para resumir, el sistema digestivo, su función es digerir los alimentos a través del tubo digestivo, que va a estar compuesto en primer lugar por la boca, luego por la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano, que sería por donde se expulsan las heces fecales, pero aquí debería aparecer un órgano intermedio que es el recto, que es el que almacena las heces fecales hasta que se llena, ¿cierto?, y las libera al exterior a través del orificio anal. Tenemos en otro lado, ¿cierto?, las glándulas digestivas o las glándulas anexas, ¿ya? No son parte del tubo digestivo, porque en este caso todas estas estructuras están conectadas, forman solo un tubo, pero vamos a tener otros órganos que son parte también del sistema digestivo que complementan su acción, y entre ellos están las glándulas salivales, que están ubicadas, ¿cierto?, en la boca, que van a producir la saliva, este compuesto, cierto, líquido, que tiene enzimas que van a ayudar a la degradación de algunos alimentos. Por ejemplo, en las glándulas salivales se produce una enzima que se llama la amilasa salival, que es la que inicia la degradación de los carbohidratos, ¿ya? Después tenemos el hígado, ¿cierto?, que está ubicado en la zona media de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el hígado va a ayudar también al procesamiento de algunos alimentos y también nos ayuda a la desintoxicación, ¿ok? Y tenemos finalmente el páncreas, que está detrás del estómago y que también va a producir algunas enzimas digestivas que van a permitir la degradación, por ejemplo, de proteínas, también de algunos lípidos. Entonces, importante la participación de las glándulas anexas. Continuamos, entonces, el famoso esquema del sistema digestivo, donde vamos a ubicar sus partes, ¿cierto? La boca, como aquí dice, en este tramo del sistema digestivo, los alimentos son masticados con la ayuda, ¿cierto?, de los dientes y las muelas, van a ser lubricados por la saliva y presionados por la lengua. Entonces, la lengua va a ayudar al impulso del bolo alimenticio para que se desplace hacia el esófago a través, primero por la faringe y por este esfínter que aparece aquí, la epiglotis, que permite el paso del alimento y que no obstruya la vía aérea con la laringe, ¿ya? Ahí está la epiglotis. En ella se forma una pasta húmeda y blanda llamada bolo alimenticio. Ahí cerca de la boca están las glándulas salivales, están las parótidas, las sublinguales y la submaxilar, ¿ya? Van a producir la saliva, que está constituida principalmente por agua y enzimas que me permiten digerir el almidón. El almidón es un azúcar, ¿ya?, presente en alimentos de origen vegetal. Después continuamos con el esófago,
Este es un tubo por el cual está, ¿cierto?, ubicado, perdón, en la zona del cuello, detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral, y va a estar formado, perdón, por fibras musculares de dos tipos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alimento no viaja de un solo golpe, sino que lo hace a través de movimientos peristálticos, es decir, contracciones y dilataciones coordinadas, y para eso necesitamos que existan músculos que permitan ese movimiento. Va a estar recubierto por una mucosa, ¿cierto? La mucosa es un líquido medio viscoso que permite el recubrimiento, la protección de este tejido. A través de este conducto, los alimentos son transportados hacia el estómago para continuar con el proceso digestivo. Tenemos el estómago, ¿cierto? El bolo alimenticio va a cruzar la faringe, va a pasar por el esófago hasta llegar finalmente al estómago, que también es un órgano constituido por muchos músculos y que tiene una capacidad de 1,5 litros. También produce una mucosa, y esta mucosa se especializa en producir el famoso jugo gástrico, que permite degradar algunas moléculas presentes en el bolo alimenticio, por ejemplo, las proteínas, que ahí parte su degradación. El alimento aquí es agitado hasta convertirse en una papilla llamada quimo. Aquí cambia el nombre, ¿cierto?, el bolo alimenticio, y esta pasta se forma una especie de pasta lechosa que cambia su composición química al estar formado ahora por enzimas y los jugos gástricos. Luego aparece el intestino, ¿cierto? En este tramo del tracto la comida es descompuesta por el jugo pancreático, es decir, los líquidos que produce el páncreas, la bilis, que es la vesícula biliar que está detrás del hígado, produce la bilis, la bilis produce algunas moléculas que también va a permitir la degradación de grasas, por ejemplo. Y a partir de esto entonces ya puede empezar la absorción, y a partir también de eso puede empezar a hacerse uso eficiente de los compuestos nutritivos por parte de otras células del cuerpo. El intestino grueso, aquí también sufre una modificación, ¿cierto? Esta papilla, ¿cierto?, ya no se llama quimo, sino que pasa a llamarse kilo. Aquí lo que ocurre principalmente es la absorción de una gran cantidad de agua, y el quimo o el kilo, que después se está formando, se va a convertir en lo que conocemos como materia fecal o coliformes fecales, ¿ya? Y aquí, interesante, ¿cierto?, el apoyo que integra, ¿cierto?, la función del digestivo de las bacterias que viven en esta zona, la famosa microbiota o flora intestinal, ¿ya? Y aquí se forman algunas vitaminas importantes a partir de las bacterias que viven aquí, y estas famosas vitaminas, perdón, nos permiten absorber otros nutrientes, pero son estas bacterias que viven ahí, que conviven en nuestro intestino. Importante mantener esa microbiota equilibrada también, ¿ok? El hígado, que es una glándula anexa, es un órgano que tiene la capacidad de regenerarse, es uno de los pocos órganos que puede hacer eso. El 10% incluso puede verse dañado en un 90%, y el 10% restante nos permitiría regenerarse y seguir realizando su función. El páncreas es una glándula que está muy relacionada con el intestino delgado, también está muy cerca del estómago, y secreta un jugo que se llama jugo pancreático, que participa, ¿cierto?, en la degradación, en la completación de la degradación de las proteínas. Y también produce algunas hormonas también, pero eso lo veremos más adelante. El sistema respiratorio. ¿Por qué tenemos un sistema respiratorio? Bueno, porque nuestras células, aparte de tener nutrientes, necesitan tener oxígeno para poder oxidar los nutrientes. Entonces el sistema respiratorio nos va a permitir incorporar este oxígeno y expulsar un desecho que producen las células, que es el CO2, ¿cierto? Entonces,
es un proceso que involucra la incorporación de este gas vital, ¿cierto? El oxígeno, y poder deshacernos de un gas que es un desecho metabólico de nuestras células, el dióxido de carbono. Entonces, el sistema respiratorio se encarga de incorporar oxígeno al cuerpo, ¿cierto? Aquí está ingresando, y el dióxido de carbono es expulsado, si se fijan, en sentido contrario. La estructura del sistema respiratorio, vamos a distinguir principalmente las vías aéreas, superiores, perdón, vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Las vías respiratorias superiores involucran las fosas nasales, la faringe, la laringe, ¿cierto? Y después de la tráquea, hasta la tráquea. Y después de la tráquea aparecen los bronquios, que se bifurcan, ¿cierto? Se transforman en dos ramas. Y aquí ya hablamos de las vías aéreas inferiores, ¿ok? A partir de los bronquios. Los bronquios que están dispuestos para cada pulmón, finalmente estos se vuelven a ramificar en estructuras más pequeñas que son los bronquiolos y que terminan finalmente en estas estructuras los sacos alveolares, que son donde ocurre finalmente el intercambio gaseoso al interior de los pulmones. Interesante detalle que los dos pulmones, el derecho y el izquierdo, tienen diferencias en cuanto a tamaño. El pulmón izquierdo está dividido solamente en dos lóbulos, en cambio el derecho está formado por tres lóbulos, o tres partes, ¿ya? En el caso del izquierdo, solamente tiene dos lóbulos porque debe dar espacio para el corazón. Entonces por eso es un poco más pequeño y tiene solamente dos separaciones. Y aquí aparecen los músculos, ¿cierto? Que impulsan también la acción del sistema respiratorio a través de la inspiración y la expiración. Estos músculos, el diafragma, ¿cierto? Los músculos intercostales, que sin la acción de ellos no se podría realizar finalmente el proceso de inspiración y expiración. Importante la participación de músculos también acá en el sistema respiratorio, así como en el sistema digestivo. Bueno, ahora tenemos un sistema que reduce los alimentos a pequeñas unidades que se pueden absorber, ¿cierto? Sistema digestivo, y un sistema que introduce oxígeno y elimina dióxido de carbono del organismo, que sería el respiratorio. Ahora, ¿quién transporta los nutrientes y el oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde las células? Exacto, el sistema circulatorio. Entonces, el sistema circulatorio va a estar compuesto por la circulación menor y la circulación mayor, ¿ya? La circulación menor se refiere a este flujo que existe entre el corazón y los pulmones por el tema del intercambio gaseoso, y la circulación mayor, perdón, que es del corazón al resto del cuerpo, hacia la parte inferior, ¿ya? Del cuerpo, donde están las extremidades inferiores, ¿cierto? De la zona media hacia abajo, y también hacia la zona superior del cuerpo, donde está el cerebro y los órganos que están ubicados a partir del eje medio hacia la parte superior, o las extremidades superiores. Ahora, pero el sistema respiratorio tiene la función de incorporar oxígeno, pero también elimina un desecho, que es el CO2. Pero el cuerpo produce otros desechos. ¿Quién se va a encargar de eliminar los otros desechos que se producen en las células de todo el cuerpo? Muy bien, el sistema excretor. El sistema excretor va a estar constituido, en este caso, por los riñones, que tienen la forma de un poroto, ¿cierto? Y en estos órganos se produce la filtración de la sangre y lo transforma en un desecho llamado urea, y la urea va a estar compuesta por sales y aguas que van a estar en exceso, más otras sustancias que el cuerpo no necesita y que las debe expulsar. ¿Cómo lo hace el riñón? Bueno, el riñón recibe la sangre para ser filtrada a través de la arteria renal, como acá se ve. La arteria renal se divide para cada riñón, ¿cierto? Y
va a ocurrir la filtración a través de los glomérulos. Al interior de los riñones sabemos que existen los nefrones, ¿cierto? Los glomérulos van a filtrar y van a pasar ese líquido que va a ser desechado por la cápsula de Bowman hacia los túbulos contorneados proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, finalmente para llegar todo ese líquido producido, la orina, ¿cierto?, a esta estructura que se llama uréter, y los uréteres están en ambos lados, ¿cierto?, llevan la urea, la orina ya formada, perdón, hacia una estructura que va a almacenar la orina, que es la vejiga, y finalmente cuando está completa su llenado, se va a abrir el esfínter que está aquí y va a ser expulsada la orina finalmente por la uretra. Entonces la uretra, recordar que hay una diferencia en cuanto a la uretra femenina con la uretra masculina. En el caso de los varones, la uretra es mucho más larga, tiene mayor longitud que la uretra femenina, ¿ok? Y la otra diferencia es que la uretra es un conducto común, en el caso de los varones, para la expulsión del semen en la eyaculación, en el caso de la reproducción, y en el caso de las niñas, de las mujeres, la uretra solamente elimina orina, no es un conducto común para lo que es la reproducción, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabajan juntos o se integran los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor? Bueno, acá vemos, ¿cierto?, en este esquema, que los alimentos, ¿cierto?, nos permiten obtener nutrientes, que el sistema digestivo se va a encargar de achicar, ¿cierto?, sus unidades más pequeñas para que así puedan ser asimilados, ¿ya? Finalmente, para todas las células, y las células finalmente van a van a obtener estos nutrientes y van a incorporar estos nutrientes, digo, y van a tener su propio metabolismo, van a ocupar estos nutrientes y van a producir desechos que deben ser eliminados, entre ellos toxinas y el CO2, y el CO2 hace el circuito contrario, ¿cierto?, a lo que hacen los nutrientes, y las otras toxinas que se producen a nivel celular y de los distintos órganos son llevadas también por la sangre, pero en este caso a los riñones, ¿cierto?, para formar la orina, en el caso de que sea la excreción de sales y sustancias líquidas. Si es el CO2 el que hay que eliminar, bueno, este va a ir finalmente hacia los pulmones y va a ser expulsado a través de ese proceso. Entonces es importante la integración que hace el sistema cardiovascular o sistema circulatorio para lograr todos estos procesos. Entonces todos funcionan coordinadamente. Ahora, para cerrar, ¿cierto?, vamos a ver cómo estamos con los conocimientos. Relacionemos los siguientes procesos y estructuras. Por ejemplo, acá vemos un listado ¿cómo se llama?, de funciones, y acá vemos un listado de estructuras. Entonces hay que hacer la relación. Por ejemplo, suministro de oxígeno. ¿Cuál de estos términos es el que le corresponde? Entonces buscamos acá. Y la alternativa D. ¿Ya? El sistema respiratorio se va a encargar de aportar oxígeno y de suministrar exactamente oxígeno a nuestro organismo y a las distintas partes de nuestro organismo. Después, ¿quién se encarga del transporte de nutrientes? Muy bien, el sistema circulatorio va a ser el encargado de transportar los nutrientes, ¿cierto?, a través de nuestro organismo. Bueno, número 3, degradación de los alimentos. ¿Qué sistema se encarga de eso? Letra B, sistema digestivo. Muy bien. Absorción de nutrientes. En este caso, el sistema digestivo, ahí se repite, ¿cierto?, que se completa la absorción de nutrientes en el intestino, que es parte del sistema digestivo. 5, eliminación de desechos. ¿Qué sistema se encarga de eliminar los desechos? Bueno, acá aparecen dos, la piel
y el sistema renal. Ojo con eso, el sistema renal me va a permitir eliminar ciertos desechos del cuerpo, pero por ejemplo el CO2 va a ser eliminado por el sistema respiratorio. Cuando tenemos exceso de agua en otras partes del cuerpo, la piel también me puede permitir excretar el exceso de agua a través de la transpiración y también me permite eliminar sales a través de ese proceso, ¿ya? Y finalmente, distribución del oxígeno. Bueno, el sistema respiratorio se encarga de eso. Perdón, la distribución del oxígeno es el sistema circulatorio, disculpen, el que se encarga de distribuir también el oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿ya? Porque finalmente, a ver, los pulmones, y aquí se hace el intercambio gaseoso, pero ese oxígeno que llegó ahí no se queda en el pulmón. A través de los capilares de los alvéolos, pasa del pulmón, de los alvéolos, perdón, hacia los capilares y los capilares, como son parte del circulatorio, se van a encargar de la distribución del oxígeno hacia el resto de las células del cuerpo. Y para finalizar, bueno, acá otro esquema donde se observa la integración de la digestión con otras funciones vitales, ¿ok? Y aquí deben completar las frases que están abajo. Observando el esquema, ¿cierto? Vemos qué pasa con los alimentos, ¿ya? Su ruta. ¿Qué pasa con el oxígeno? Lo mismo, la ruta que sigue. ¿Qué pasa con las células del cuerpo? La excreción, en este caso puede ser la formación de orina o la formación de sudor o también transpiración, que como algunos lo pueden conocer también. Y si se fijan, integrando todo esto aparece la circulación sanguínea. Entonces, veamos, ¿qué dice la afirmación A? Así como un motor necesita combustible para funcionar, nuestro cuerpo necesita, muy bien, alimentos y oxígeno. ¿Ya? La letra B dice, los nutrientes se incorporan a nuestro organismo gracias a la digestión y el oxígeno por la respiración. La sangre transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo gracias a la circulación. En todas las células ocurre la transformación de los nutrientes en sustancias simples y se liberan toxinas, compuestos tóxicos, y dióxido de carbono. Las sustancias en exceso o de desecho producidas en las células salen del organismo gracias a la excreción. Las sustancias que no son digeridas son eliminadas del organismo en forma de heces fecales. Y gracias a la integración de los sistemas, el ser humano se abastece de oxígeno y energía para vivir. Bueno, entonces a partir de este video, ¿cierto? Que lo van a tener a disposición, pueden verlo las veces que quieran, pueden incluso detenerlo y si quieren copiar lo que aparece aquí en su cuaderno, también lo pueden hacer, cosa de tener a disposición toda la información de los sistemas que hemos visto hasta el momento. Espero que les haya gustado esta especie de resumen y sigan adelante con sus responsabilidades y los espero en la clase que tengamos para sus dudas si es que aún les quedan. ¿Ya? Muchas gracias, cuídense mucho, adiós.